Comenzamos este año hablando de definir los blancos de la vida para ver poder identificar su prioridad de acuerdo al orden de prioridades que la palabra de Dios nos da, para saber si estamos o no en el blanco con nuestras prioridades. Y la Biblia nos habla de prioridades. Hablando la primera semana en esta serie hablamos de nuestra vida misma. Nuestra vida en cuestión a nuestra relación con Dios, poder establecer esa relación con Él, y no solamente eso, pero poder nosotros crecer en esa amistad con Él. Toda prioridad parte de esta prioridad. De acuerdo, si vemos el orden de las prioridades bíblicas, habla de primero estar en comunión con Dios antes que cualquier otra cosa. Y muchas de las veces cambiamos ese orden y es donde empezamos a vivir vidas frustradas, porque el principio de Dios es de que nosotros podamos tener la prioridad en nuestra vida, es decir, nuestra comunión con Él. Segunda semana después de ello vimos el hecho de tener en el blanco nuestros matrimonios. Hablamos en Efesios 5:31, realmente es una repetición de Génesis 2:24, cuando la escritura dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y vimos la importancia de estar en el blanco en nuestros matrimonios. Fuimos como hombres a la vez desafiados de poder tomar la dirección, el liderazgo en nuestras familias, y fuimos retados como hombres a la vez. El enemigo sabe que nosotros, Dios nos ha puesto como líderes en nuestro hogar, no solamente para proveer físicamente, para proveer emocionalmente, pero Dios nos puso como hombres líderes en nuestro hogar para poder proveer espiritualmente para nuestra familia. Y vimos la importancia de mujer, que no necesariamente debe obedecer al hombre, al marido, pero vimos el principio bíblico, que es la palabra someter. Es decir, una persona completa puede someterse voluntariamente y ponerse bajo otra persona voluntaria, y es en el orden de Dios cuando vemos que Dios es glorificado. La semana después de ella vimos la importancia de estar en el blanco con nuestros hijos y de poder ser modelo para ellos como padres, de poder poner reglas en nuestro hogar y poder dar el mensaje a los hijos de que si estas reglas son quebradas hay consecuencias. Y la importancia de vivir, modelar con ellos, jugar con ellos, reír con ellos y hacer vida con ellos. Alguien dijo en una ocasión: unas reglas sin una relación se traducen en una rebelión. Entonces vimos primeros blancos en el orden según la palabra de Dios, y el día de hoy vamos a ver uno más, que es en el blanco con nuestro trabajo, en el blanco con mi trabajo. Tuve una oportunidad de trabajar para una compañía en la cual me proveían un vehículo y me proveían una banda de radio CB. Es decir, podía comunicarme con todos los demás técnicos que andamos en toda la ciudad, en otro estado. Y mi labor era, al final del día me daban un programa, lo terminaba y al final tenía que checar con un dispatch en la oficina central. Ya terminé y checaba que todo estaba terminado. Perfecto, ¿hay alguien que necesita ayuda? No, nadie necesita ayuda. Ya me tenía que reportar cada día a la oficina. Entonces le decía en una ocasión, terminé mi día, hablo a la oficina, al dispatch, le digo: ya estoy terminado, ¿alguien necesita ayuda? No, estás terminado, nadie necesita ayuda, está tu día completo. Perfecto. En una manera alegre, amena, quise jugar y dije: ok, dispatch, entonces muéstrame que voy de regreso, voy en camino a casa. Entonces el dispatcher, Chris, me dice: bueno, primero, antes de ir a casa, asegúrate que vienes y checas en la oficina tu día. Y en el radio, todos oyéndome y jugando todos, y le digo: Chris, 24 horas tiene el día, 8 de esas o más a veces duermo, 8 de ellas o más a veces trabajo. Haz de cuenta que voy a mi casa, paso más en mi trabajo a veces que en mi casa. Y todos reímos en el radio, y es la verdad, y no está muy lejos de la verdad este dato, porque ¿sabía usted que 40% de nuestra vida, 40% del tiempo de nuestra vida lo vamos a pasar en el trabajo?
Alguien hizo el cálculo y calculó que son 1500 horas que usted y yo vamos a pasar en el trabajo. No quiero desanimarle a nadie ahorita, no quiero, este no es un tema de poder traerle desánimo, decir, por favor. No queremos desanimarle, pero queremos ver cómo es que podemos estar en el blanco en nuestro trabajo y podemos ser usados para glorificar a Dios y ser bendecidos. Entonces, alguien realmente hizo este cálculo. Estadísticamente, en América, 1 de 3 personas en América, en su trabajo, ¿qué crees? Lo odian. Es decir, 1 de 3 odian su trabajo y 2 de esos 3 piensan estar trabajando en el lugar, en el oficio equivocado. Es decir, tenemos personas que son las correctas personas, pero están en el lugar incorrecto. Y es que nosotros tenemos que tener atención en poder ver esto, porque nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que Dios creó, Dios instituyó, la intención de Dios para nuestro trabajo es de que lo disfrutemos? Es que lo disfrutemos. Dios trajo trabajo al hombre para que poder nosotros disfrutarlo, porque trabajo en nuestra vida, damas y caballeros, nos define, nos cambia. Dios usa aún nuestro trabajo para que usted y yo podamos servirle a Él, y aún más si nosotros somos seguidores de Cristo. Es posible que nosotros podamos amar nuestro trabajo. Si usted puede estar dentro del 1%, del 1 de 3 o el 2 de 3 personas, quiero darle buenas noticias. Podemos amar nuestro trabajo. De hecho, la intención de Dios fue que lo amáramos. Le importa a Dios su trabajo y mi trabajo, de tal manera que Eclesiastés 3:22 habla que lo mejor del hombre es que se alegre en su trabajo. Dios diseñó para que usted y yo podamos alegrarnos, gozarnos en nuestros trabajos. Trabajo es una parte muy fundamental, porque Dios usa, o más que nada, Dios puso nuestro trabajo dentro de su plan. Algunas personas dicen erróneamente, a veces pensamos, me acuerdo yo tener esta discusión cuando era más joven en casa con mis familiares. Habría la discusión, y a veces no sé si te ha pasado, ¿verdad? Tienes pensamientos bien profundos, ¿verdad? A veces tenemos pensamientos y decimos, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, fue la gallina, pero ¿quién puso el huevo si vino la gallina primero? Y tenemos profundos pensamientos, ¿no le ha pasado? Y uno de esos pensamientos es, bueno, si el Adán no hubiera pecado, qué padre, no hubiéramos tenido trabajo. He oído personas, amigos míos, que a veces me dicen, la intención por lo cual, el deseo de por qué quieren ser ricos y sacarse la lotería es porque no quieren nunca más trabajar. ¿Sabía usted que trabajo vino después? Dios creó trabajo primero, antes de la caída, antes del pecado. De hecho, en Génesis capítulo 3 encontramos la caída del hombre. El pecado vino al mundo en Génesis capítulo 3. Pero quiero invitarles, si trae su Biblia, que vea un versículo. Es en Génesis capítulo 2, verso 15. Dice la escritura estas palabras, y le quiero invitar que lo abra. Si no lo tiene, aquí está en nuestra pantalla. Dice, esto sucede en Génesis capítulo 2, verso 15. Note usted, Dios el Señor. Otras traducciones hablan y dicen, Jehová el Señor. Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces, mientras que el pecado vino en el capítulo 3 de Génesis, en el capítulo 2, Dios ya había instituido, ya había traído trabajo al hombre. Es decir, trabajo no es el resultado de pecado en el hombre. Al contrario, fue en el diseño de Dios, porque Dios lo utiliza para poder definirnos, le decía, cambiarnos y aún más para servirle a Él. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de pensamientos, necesitamos tener cuidado, porque necesitamos entender y ver que Dios tiene un plan para nosotros trabajar. Que podamos tener la perspectiva y el blanco bien definido para acertar en nuestro trabajo. Entonces, quiero animarle, quiero desafiarle que en esta tarde, si puedo, por los siguientes minutos, que podamos ser animados, que podamos ser desafiados a poder disfrutar de nuestros trabajos.
si tenemos la bendición de tener uno, creo que Dios puede obrar, y esa es nuestra oración, que Dios abra trabajo a todos los que lo necesitamos. Pero le digo, mientras unas personas somos retados y desafiados a amar nuestro trabajo, otras personas viven atadas al trabajo. ¿Se ha fijado? Y empezamos a ver este desbalance en el orden de Dios, y hay gente que vive atada al trabajo. Es decir, su orden de prioridad, ponen a veces su familia en último lugar, o su iglesia en último lugar, y su trabajo en primer lugar. Y mientras unos somos desafiados a amar nuestro trabajo, otros siguen atados a su trabajo. Y cuando yo me pongo en mi trabajo secular a trabajar, y empiezo a ver, ¿verdad?, que hay oportunidad de más tiempo extra, y puedo hacer más, y puedo trabajar más para ir aquí y allá y hacer más cosas, siempre me balancea este pensamiento. No sé si le puede ayudar. ¿Sabía que nosotros necesitamos trabajar para vivir? Pero tengamos cuidado de no estar viviendo para trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Y es cuando podemos balancear este principio realmente en cuanto a poner nuestro trabajo en el blanco. Y le digo, esa es precisamente la diferencia que debe de haber. Mientras unos somos desafiados a amar nuestro trabajo, otras personas viven atados. Y aquí hay otro tercero, otro tipo de persona que ni son desafiados a amarlo, pero tampoco viven atados. Están más que nada como aquel hombre que no conozco a ninguno de ellos, pero como aquel hombre. ¿Ha oído usted la historia del hombre más flojo de la tierra? El hombre más flojo de la tierra, el hombre que ni le preocupaba disfrutar del trabajo, porque ni quería tenerlo, y pues ni estaba atado, por supuesto, pero era el hombre más flojo de la tierra. Estaba en la playa, acostado en la playa, pasando el tiempo, y luego ve a la distancia, en las olas, viene una lámpara mágica maravillosa entre las olas, y está acostado en la playa, lo ve desde lejos, y dice, qué fatiga, una lámpara mágica, pero voy a esperarme hasta que lleguen las olas y me lo traigan aquí a la playa donde yo estoy. Y pasan las horas, pasa el día, y entonces llega la lámpara maravillosa, ¿verdad? Esas lámparas que en los chistes el genio la frotas y sale un genio, ¿verdad? Y el hombre ni siquiera se molesta, la fatiga, para poder frotarla, y con su dedo pulgar, dice, le cae la lámpara aquí, las olas se la traen, y frota y sale un genio. Y el genio le dice, 10,000 años encerrado, ¿quién es mi amo? ¿Tú? Ok, dime 3 de tus deseos, te voy a conceder 3 deseos. Piensa bien lo que quieres, porque nada más son 3 deseos, y vuelvo a dormir otros 10,000 años. Y dice el hombre más flojo de la tierra, le dice, bueno, mira, primero que nada, quiero que me regales un caballo. Y dice el genio, ¿un caballo? 10,000 años para conceder nada más un caballo. En fin, le da el caballo y dice, ok, te quedan 2, piensa bien. Y le dice, bueno, mira, ahora quiero que me traigas una grúa, ¿va?, con una hamaca. Dice, ¿una grúa con una hamaca? Dice, piénsalo bien, nada más tienes 3 deseos, 10,000 años, aprovecha. Le dice, no, al final te voy a decir por qué es que quiero todo esto. Le da su caballo y le pone una grúa con una hamaca. Y luego le dice, el genio no puede creerlo, y le dice, ok, te queda un solo deseo. Le dice, ¿qué es lo que quieres? Y el hombre más flojo de la tierra le dice, quiero una ardilla. Dice el genio, ¿una ardilla? ¿Cómo es que una ardilla? ¿Para qué quieres una ardilla? Le dice, mira, le da la ardilla, tiene el caballo, la grúa con la hamaca, y tiene la ardilla. Luego le dice, te dije que te iba a decir para qué lo quería. Le dice al genio, le dice, sí, ¿para qué lo quieres? Dice, es que la grúa, quiero que la grúa me cargue en la hamaca de aquí donde estoy acostado. Era bien flojo. Lo agarra y dice, para que me agarre y me levante y me ponga sobre el caballo. ¿De veras? Dice, ¿y la ardilla para qué la quieres? Dice, para que le haga al caballo. Ni tenía la fuerza para poder decirle al caballo. Para eso quería la ardilla. Estaba hablando con un amigo mío, un mentor mío, y él predicando
había hecho un estudio de cómo nuestras culturas de diferentes nacionalidades, cómo es curioso, cómo es, cada cultura tenemos cierta inclinación. Cultura afroamericana es un poco más dada al atletismo. Vemos fenomenales atletas. Hay otras culturas en las cuales se inclinan por en India. Por la computación, una de las bases mundiales de poder comunicar y tener ayuda a través de los softwares está en India, los hindúes. Y cuando yo veo a la comunidad hispana, latina, me doy cuenta de algo, y es un honor, es un orgullo que yo siempre veo con americanos, con gente de otra nacionalidad, de acuerdo a mi trabajo que tengo y platicamos. Me da mucho orgullo ver que nuestra comunidad es una comunidad que se distingue por ser trabajadora. No sé si la ha oído, alguien le ha complementado. Nuestra comunidad es muy reconocida por ser una comunidad muy trabajadora. Y eso me da tanto orgullo como latino, como hispano. Quiero felicitar a toda nuestra comunidad. Déjame decirle algo, hablando de trabajo. ¿Sabía usted que Dios usa nuestro trabajo para moldearnos, para cambiarnos? Le decía. Yo viví en México todos mis primeros 30 años. Me gradué de una escuela, de hecho terminé mi carrera de contaduría pública. Soy contador público en México. Trabajé para una compañía muy codiciada que es Teléfonos de México. Aunque entré en el área operacional, tenía la oportunidad de ir hacia el área administrativa. Tenía una excelente historia en cuanto a la iglesia donde fui rescatado por el Señor, y el Señor me plantó en esa iglesia local. Y algo más que tenía es todo eso, ¿verdad? Una familia muy, muy unida, como es la nuestra en latinos. Sin embargo, había alcanzado una área. ¿Sabía usted que Dios muchas de las veces viene y trae inquietud a nuestros corazones? Sea en el trabajo que estamos. Y necesitamos identificar qué son ese tipo de inquietudes. No es inconformidad necesariamente negativa, pero cuando Dios quiere estirarnos y hacer algo más en nuestras vidas. Y yo estaba experimentando unos días en los cuales estaba en mucha oración, en mucho consejo con personas, amigos que conocía, porque Dios empezaba a agitar mi corazón con el hecho de no estar muy contento en mi trabajo. A veces terminaba oraciones diciendo: Dios, voy a pasar todo el resto de mi vida, que no hay nada de mal haciendo esto. Y terminaba en oración, muchas veces en lágrimas, y tenía cierta incomodidad. Nada mal. En la iglesia en la cual estuve, Dios me bendijo, estiró, me hizo crecer mucho con muchos mentores. Llegué a ser director por 1 año, 2 años, porque era 1 año el término. Me ofrecieron un segundo año de ser el líder de una organización de jóvenes cristianos, cerca de 400 jóvenes que nos uníamos para evangelizar y para convivir. Tenía muchas cosas, sin embargo, Dios estaba agitando mi corazón. ¿Se ha dado cuenta? Cuando Dios quiere, muchas de las veces Dios nos cambia a nosotros, o muchas de las veces Él cambia nuestro trabajo, pero tiene un propósito. Y terminé simple y sencillamente viendo qué es lo que Dios quería, y Dios empezó a mover las fichas, voy a decirlo así, para poder yo venir a los Estados Unidos. Déjame decirte algo. Mi primer pensamiento cuando yo me casé con Abby es ciudadana americana. La primera carta que le leí a mi esposa, quiero decirte algo, le dije: mira, tengo un buen trabajo, tengo una buena iglesia y una familia que nos amamos y somos unidas, y yo nunca me voy a ir a los Estados Unidos. Nunca voy a trabajar ahí y nunca voy a vivir ahí. Es curioso cómo Dios actúa, ¿verdad? Ahora tengo cuidado de lo que digo. Tengo cuidado, Dios, yo no quiero hacer esto y yo no pienso ir allá, ¿verdad? Mejor me quedo ya con mi boca cerrada. Y digo: Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? De hecho, yo pedí papeles para que mi esposa fuera residente en México, se los negaron. Un amigo mío en Nebraska me llamó y me ofreció ir con él para mentorarme. Mis trámites desde México fueron en extraordinario tiempo para poder tener mis papeles, y pude venir a los Estados Unidos. Todo esto para decir que, déjame decirte, no fue algo fácil.
requirió oración, requirió ayunos, requirió ver. Me acuerdo de un mentor mío, un profesor en una iglesia en una escuela bíblica en San Antonio, Ben Gill. Este hombre, grande hombre americano. Un día vine y le dije, mi esposa y yo estamos sintiendo de Dios que nos está moviendo a ir a los Estados Unidos y ser preparados, ayudar a una iglesia, bla, bla, bla. Yo esperaba un consejo de él, esperaba una palabra clara de Dios a través de este profesor de escuela bíblica, Van Gill. Y ¿sabes lo que me dijo? Está él aquí en el altar, yo estoy ahí con mi esposa y me dice, le digo, ¿qué consejo me das? Dice, sigue creyendo. Le había dicho, creo, ¿verdad? Dice, sigue creyendo, ¿verdad? Porque eso es lo que es, ¿verdad? Más que nada, cuando Dios te ha mostrado algo, necesitamos ser obedientes a donde Dios te está llevando. Y déjame decirte, es interesante porque necesitamos poner atención y a lo que Dios nos está hablando en nuestro trabajo. Te digo, yo estaba a gusto, sin embargo, con cierto revolver en mi corazón, porque Dios quería cambiarme. Al final me di cuenta que Dios no solamente cambió mi trabajo, pero me quiso cambiar a mí mismo. Y a veces he ido a través de situaciones en las cuales, no sé si le ha pasado a usted, donde Dios sientes que te estira tu fe, estira tu misma vida para poder, a veces lo vemos como incómodo, pero es por sus propósitos y por sus planes. Ahora, quiero ser específico aquí, ¿ok? Porque no quiero que al final del servicio o más adelante alguien viene y me diga, ¿sabes que fui motivado a dejar mi trabajo? No. Cuidado, ¿ok? Tienes que escuchar la palabra de Dios. Tienes que meter tiempo en oración y ver qué es lo que Dios está hablando y confirmar, pedirle a Dios confirmación, ¿ok? Porque, como dice Bill Ramsey, muchas de las veces como predicadores nosotros, yo mismo a veces no creo todo lo que digo, ¿ok? Tienes que cotejarlo, tienes que ir a la palabra, tienes que buscarlo, ¿ok? Me acuerdo mucho, Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero si decimos, oímos la palabra de Dios, decimos, Bill es mi pastor, algo me faltará, ¿verdad? Pero si vienes y oyes la palabra de Pastor Jorge y dices, Jorge es mi pastor, con confianza di, todo me faltará. ¿Okay? Entonces no bases necesariamente en lo que yo digo, ¿okay? Pero vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a escuchar al corazón de Dios, vamos a pasar tiempo en oración con lo que Dios tiene. Y es precisamente en esa línea divisoria, en esa línea de donde Dios empieza a mover tu corazón. Y últimamente tenemos que tener atención a lo que Dios está hablando referente a nuestro trabajo, a lo que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque 40% de nuestra vida vamos a pasarlo ahí. ¿Y por qué es importante y relevante? Porque no queremos al final seguir en una misma situación en la cual a veces nos vamos a volver cínicos. Y vamos a empezar a ver, si yo no hago el cambio que Dios me está haciendo hacer, al final voy a ser muy cínico y voy a estar viendo muchos errores y voy a estar viendo muchas cosas que a veces no vienen de un buen motivo en el corazón. De ahí la importancia, porque no queremos estar dentro del 1 de 3 o el 2 de 3 personas, ya sea que odiamos lo que hacemos o ya sea que pensamos que estamos haciendo las cosas, el trabajo erróneo. Sin embargo, somos la correcta persona. Es muy importante y es tremendo esto. Es una decisión que tenemos que responder nosotros. Pero hablando de trabajo y estar en el blanco, ¿sabías tú que podemos ser siervos, ministros del Señor en donde Él nos tiene? Buscar el corazón de Dios y buscar poner nuestro trabajo en el blanco. ¿Y sabías tú que podemos ser ministros del Señor? No la palabra ministro como a veces en nuestra cultura, en nuestra comunidad cristiana latina le damos mucho auge y mucho elevamos ese nombre ministro como en un altar, el gran siervo de Dios. Bueno, si es grande, entonces no es siervo, y si es siervo no es grande, ¿verdad? A veces sobreenfocamos eso, ¿verdad? Un simple y sencillamente, ¿sabías tú que nosotros podemos ser siervos de Dios en el área de trabajo que Él nos ha puesto? Y es ahí donde cuando nosotros decidimos ver, ya sea quedarnos en el trabajo, ya sea cambiar, ya sea dejar que Dios cambie nuestro trabajo, que nos cambie a nosotros, cuando nosotros podemos ver que podemos servirle a Él. Y es en esa línea en la cual quiero hablar de cuando decidimos nosotros
ser usados por Él. Y podemos disfrutar de lo que hacemos y podemos glorificar a Dios en lo que hacemos. Es ahí donde quiero poner 3 puntos rápidamente antes de ir a nuestros grupos. 3 puntos en el cual nosotros podemos ver que nosotros podemos disfrutar de nuestro trabajo. Ok, número 1, excelencia en el trabajo. Hay 3 cosas esenciales. Número 1, excelencia en el trabajo. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es Cristo el Señor a quien ustedes sirven. Y cuando hablamos de excelencia de trabajo, damas y caballeros, es precisamente la palabra de lo que dice la palabra, la raíz de la palabra excel, que significa ir más allá del promedio. Déjame leerte una anónimo definición de excelencia que encontré y me gustó. Lo vi en una escuela de secundaria. Dice: excelencia es arriesgar más de lo que otros piensan es seguro, amar más de lo que otros piensan es sabio, soñar más de lo que otros piensan que es práctico y esperar más de lo que otros piensan es posible. Y es la idea de lo que Jesús habló en Mateo 5:41 cuando nos habla de caminar la segunda milla, ir la segunda milla. Eso es ser excelente en nuestro trabajo. En cuanto cuando en el pueblo hebreo, cuando los romanos tenían esta ley, si un soldado veía a un judío y el soldado necesitaba ayuda, se había cansado, era por ley que ellos dejaban su bolsa y sus herramientas, lo que tenía, su escudo, su equipaje, y podían ordenarle a un judío, decirle: quiero que hey, compañero, muy cómodo ahí, ven y cárgame porque estoy cansado. Y tenían por obligación que caminar 1 milla con el equipaje del soldado. De ahí viene la expresión, caminé la segunda milla, porque Jesús viene y dice: no 1 milla nada más. Si tú eres un seguidor mío, tienes que mostrar ese amor, tienes que ser excelente en lo que haces, porque después de todo somos ejemplo. En el trabajo, en nuestro hogar, donde quiera que estemos. Y tenía que aquel hombre judío poder caminar 1 segunda milla. Y no con a regañadientes, ¿verdad? Que al final tirara la bolsa y esperando que algo se rompiera de ese soldado. No, pero que Jesús pudiéramos decir: ok, señor soldado, aquí está la milla, pero hey, sería un placer para mí poder caminar 1 segunda milla con este equipaje. Damas y caballeros, eso trae, eso viene y golpea a cualquier corazón duro que pueda haber. Por eso el soldado, cuando estaba en la cruz, cuando vio cómo Jesús murió, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No porque les daban clases de escuela dominical a los soldados romanos, pero porque el amor relevante de Jesús podía haberse mostrado ahí y definitivamente tocó el corazón de muchas personas. Y es lo que Jesús habla acerca de nosotros, que podamos ir la segunda milla. ¿Sabías tú que no hay cosa tan, a veces hacemos una división? Bueno, es mi trabajo secular y mi trabajo de mi servicio a Dios en la iglesia, y los tratamos de dividir. ¿Sabías que para Dios no hay cosa como sagrada o algo secular? Para Dios nuestra actividad secular es igual que sagrado. Tenemos que ser ejemplo a los demás de poder ser excelentes en nuestro trabajo. Personas ordinarias, cuando nosotros tenemos esa presencia de Dios en nuestras vidas, podemos hacer cosas extraordinarias. Aquí está la segunda. La segunda no solamente es ser excelente en el trabajo, pero que nosotros podamos ser ejemplo de trabajo. Somos ejemplo. Bueno ejemplo o mal ejemplo, pero todos somos ejemplo. Hay buenos ejemplos de buenos ejemplos de malos ejemplos. Y necesitamos darnos cuenta que el primer ejemplo que ponemos es en nuestra casa, con nuestros hijos, con los que están cerca de nosotros, a los cuales no vamos a engañar con nada más palabras, pero con nuestros hechos. Y es por eso que el Señor nos habla en Filipenses 3:17 a través de este hombre de Dios, Pablo. Dice: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Y damas y caballeros, es eso precisamente, que nosotros podamos ser ejemplos en nuestro trabajo, porque estamos proyectando a Cristo, estamos proyectando el cambio que Dios ha hecho en nuestras mismas vidas.
Note usted, Jesús lo puso de esta manera, en Mateo 5:14, dijo, ustedes son la luz del mundo. Es decir, somos la proyección de la gloria de Dios en todo lo que hacemos y mayormente en nuestro trabajo, donde pasamos casi 40% de nuestras vidas ahí. Dijo Billy Graham en una ocasión, hablando del valor de la vida cristiana, es precisamente que seamos un ejemplo. Billy Graham dijo esas palabras: la verdadera prueba de cada cristiano es cómo vive en su hogar. Y damas y caballeros, cuando hablamos de nuestro trabajo, todos tenemos a lo mejor situaciones en las cuales hay luchas, hay pruebas, estamos lidiando. Y ¿se acuerda cuando Jesús habló en Juan 17:15, cuando oró, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal? La voluntad de Dios, damas y caballeros, muchas de las veces no es quitarnos de ese ambiente hostil, pero que nosotros podamos ser usados como ejemplo y como testimonio, que a lo mejor la voluntad de Dios, que nosotros estemos ahí, porque al final muchas personas, usted y yo, vamos a ser las únicas Biblias que esas personas van a leer un día. Aquí está la tercera, para terminar. No solamente ser excelentes o dar ejemplo, pero la expectativa de trabajo. Dice la escritura en 1 Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. ¿Cuál es la expectación de nuestro trabajo? La expectación de nuestro trabajo es nuestro pago. No hay nada carnal, ¿ok? Escúcheme bien, no hay nada carnal de poder esperar un pago por el trabajo que hacemos. Si estamos trabajando, necesitamos ser pagados. No podemos, a veces gente trata de espiritualizar y ser más espiritual de lo que la Biblia es espiritual. ¿Sí? No hay nada carnal con ello. Hacemos un trabajo, necesitamos recibir un pago. Y si estamos haciendo algo en nuestro trabajo, esa es una muy buena oportunidad para poder pedir inclusive una promoción, un aumento. Cuando le puedo venir a mi jefe y decir, eso es lo que estoy haciendo, creo que mi trabajo merece un mejor pago, ¿verdad? No hay nada de mal con ello. Dios me dio una enseñanza muy personal. Estaba en mi hora de lunch y un compañero me había dicho, no tengo dinero para comprar mi lunch. Le digo, yo te voy a pagar tu lunch hoy. ¿Me permites? Y exageré un poquito, ¿verdad? Le puse un poco de crema a mis tacos. Digo, ¿me permites la bendición de poder, me das la bendición de comprar tu lunch? Y estaba Drew también, otro compañero mío. Y luego me dice Joe, gracias Jorge, la siguiente vez yo te quiero comprar tu lunch a ti. Le dije, no me lo compres. Mejor no me lo pagues, prefiero que el Señor Dios me lo pague. Y me dice Drew, Jorge, yo pensé que cristianos hacían las cosas no por interés, pero por amor, ¿verdad? Y Dios me dio una enseñanza muy grande. No. No hay nada de mal. Yo quiero hacer algún bien para poder dejarle a Dios que me bendiga. Escuché personalmente el testimonio de Marcus Witt. En una ocasión, él decía, yo busco oportunidades en las cuales yo puedo ayudar, porque yo quiero que un día Dios me lo pague a mí. Personalmente, un amigo mío me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Marcus Witt a mí me regaló un vehículo, un auto, ¿verdad? Y dice, Marcus Witt tiene ese corazón, él busca oportunidades en todos los países, donde quiera que ande, de poder bendecir a alguien, porque hay una recompensa, damas y caballeros. En todo lo que hacemos aquí en la tierra hay una recompensa y un día en el cielo. La escritura dice en Apocalipsis 14:13 que bienaventurados los que mueren en el Señor, porque dice una cosa muy interesante, sus trabajos cesan, dice, y las obras les siguen. ¿Sabía usted? Lo que hacemos no nos llevan al cielo, ¿ok? No. El cielo, la salvación es por el regalo de Dios, dice, pero en Apocalipsis dice, pero las obras siguen a ellos. Es decir, nosotros podemos ser pagados aquí y un día, sin duda, vamos a ser pagados en el cielo. La pregunta es, ¿estamos en el blanco con nuestros trabajos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra, Señor, y te damos gracias por lo práctico que es tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Padre, en lo que hacemos, Padre. Yo sé que hay personas aquí a lo mejor que están teniendo un momento difícil, a lo mejor en su trabajo, Señor.
Y yo te pido, Señor, que tú les bendigas, Señor, así como Daniel, Señor, lo pusiste en Babilonia, en un ambiente muy difícil, pero él te glorificó a ti, Señor, y tú lo usaste a él. Padre, oro que bendigas a cada uno de nosotros, que nos prosperes y nos bendigas con nuestros trabajos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder ver que podemos estar en el blanco con nuestros trabajos, Señor, y ser usados por ti para reflejarte en lo que hacemos. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.